¿En medio yo? Sí. Bueno. Claro, es el importante. Sí. Es el coordinador. Claro, claro. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, me alegra muchísimo verles aquí. Qué bueno que nos estén acompañando en la primera sesión de miércoles del TIT, del turno vespertino. Y de hecho quiero contarles que este es el trimestre en el que estamos recuperando la práctica justo de tener una actividad de miércoles del TIT por la tarde. Hace unos años sí se hacían actividades en 3 turnos distintos y habíamos pasado por una etapa en la cual hacíamos solo una por un asunto de pandemia, ¿no? Que esto evitaba reunirnos. Pero ahora hemos recuperado este turno y bueno, es muy especial porque además nos podemos ver, podemos encontrarnos personalmente y no solamente detrás de una pantalla, aunque tiene sus grandes ventajas, por supuesto. También es muy grato estar aquí. Ahora que estamos en etapas de conciertos, no es lo mismo ver a Luis Miguel en la reproducción que verlo en vivo, ¿no? Está todo el debate de si es él o no es él, pero bueno, ya se sabrá en Argentina. Y bueno, estamos hoy para discutir, para hablar, para intercambiar, incluso por favor, subrayo en este verbo, intercambiar, para que ustedes se sientan con confianza y en la total disposición de hacer sus preguntas. Un poquito más tarde nos pararemos para que ustedes puedan tomar el micrófono y hacer su pregunta tanto a la ponente como al ponente sobre el sistema modular. Un tema siempre, digamos, interesante. Ya por la mañana tuvimos esta sesión también y hay una perspectiva especial sobre el sistema modular que no necesariamente coincidirá con la que está ahora en la mesa. Y bueno, eso es muy especial porque nos permite ver que la UAM Xochimilco específicamente, esta casa abierta al tiempo es el lema, está abierta a la variedad, a la diversidad, a la pluralidad. Así que ustedes, por favor, aquí hay lugares adelante también, ustedes siéntanse en la confianza, por favor, de preguntar. Para esta sesión, la sesión vespertina, tenemos la compañía de Josefina Vilar Alcalde, profesora del tronco interdivisional hace mucho tiempo y que además es una amiga. Ella estudió medios de comunicación tradicionales y emergentes, particularmente la radio desde la semiótica y el psicoanálisis, también desde el marxismo, la sociología y la teoría de las industrias culturales. Su proyecto de investigación actual se ocupa del sistema modular de la UAM Xochimilco, el tema que nos ocupa el día de hoy, y está preparando un libro titulado Pensar, Hablar, Leer y Escribir, para después va a ocuparse de un manual para el análisis de la programación radiofónica. Como pueden escuchar, la profesora Alcalde está, por supuesto, involucrada desde hace mucho tiempo en hablar sobre el sistema modular. Ustedes ya llevan, ¿no? ¿Se perdió? ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? Ustedes ya llevan un par de días con claramente la presentación, conocerse, pero ya, por ejemplo, ayer con algunos grupos, yo estoy totalmente certero de ello, se empezó a hablar sobre el sistema modular. ¿Qué es eso del sistema modular? Y seguramente ustedes también se lo han preguntado. Bueno, Josefina nos va a dar por supuesto, su participación alrededor de este tema. Al mismo tiempo, el profesor Rafael Calderón, que está aquí a mi izquierda. El profesor Calderón es originario del estado de Chiapas. ¿Alguien más es de Chiapas? La gente que está aquí. Yo tenía un estudiante de Chiapas, ¿no? Me presumió su comida y su gastronomía. Y le dije que ahí se iba con la de Oaxaca y de Puebla, pero no le gustó tanto el chiste. Les dije, ahí se va, ahí se va. Bueno, es originario del estado de Chiapas. Profesor, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo. Es especialista en desarrollo agrícola por la CEPAL, maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, donde también realizó estudios de doctorado en ciencias sociales. Es profesor de la UAM Xochimilco desde marzo del 76. Participó como fundador de la carrera de agronomía y de la maestría en sociedades sustentables. Como investigador participa en el área de investigación Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado y en el programa de instituciones Investigación en Desarrollo Humano. Así es. Se define como un apasionado del sistema modular. Esto es maravilloso para una charla, que alguien se apasione por el sistema modular. Yo les diré que en el TIC generalmente vamos llegando a esto que llamamos TIC porque es el tronco interdivisional y nos quedamos con eso, precisamente por eso. Es un espacio de enorme pasión y de enorme alegría.
participa como profesor del TIP desde el 2004, además de su experiencia docente en varias licenciaturas y posgrados, tanto en México como en el extranjero. Así que bueno, tenemos dos personas aquí al frente quienes nos van a compartir y ojalá que para ustedes sea interesante y además provocador y que les motive claramente a dialogar. Compañeras, compañeros, hay algunos lugares si los buscan para que no se queden de pie. Para la gente que vaya llegando un poquito después, primero agradecer que estén aquí y también recuerden que la opción de verlo a través del Facebook o del YouTube del tronco interdivisional, pero bueno, es mejor estar acá, si no encuentran lugar puedan ustedes acudir a sus redes sociales, ya no sé por qué les acontece, las redes sociales se la pasan ahí todo el tiempo, pero bueno. Josefina, bienvenida, por favor, si quieres comentarnos un poquito. Ya, hablo. Bueno, primero mi presentación, soy Josefina Vilar Alcalde y estoy aquí desde 1979. Primero fui lingüista, o sea, digamos, a mí me apasiona la lengua, fui maestra de etimologías, me encantan las palabras, entonces mi primera formación fue en latín y en griego. Luego me fui a hacer una maestría y doctorado en lingüística, de ahí pasé a la semiótica, que para qué les cuento, la ciencia de los signos, y entré a la UAM directamente a la carrera de comunicación, entonces me tocó estudiar los medios de comunicación, que para una lingüista pues eran, no, y me quedé con el radio porque dije es el más fácil de analizar, porque no tiene imagen y no me equivoqué. Y estuve mucho tiempo en esa carrera. También estuve en el doctorado de Ciencias Sociales, muy interesantes, pero sí mi pasión es el TIS, el tronco interdivisional. Entonces la primera cuestión es saber que estamos en un tronco. O sea que en la UAM, en las carreras hay 3 troncos, el primero, el segundo y el tercero. El primero es y tiene un solo módulo, que es conocimiento y sociedad. O sea que una cosa es que seamos tronco interdivisional, porque los profesores somos de cualquier división, si saben que en la UAM hay 3 divisiones. En toda la UAM siempre son 3, pero son distintas en cada unidad. En nuestra unidad, la más importante, digámoslo rápido y pronto, por su origen, por muchísimas cosas, la de biológicas. Iba a decir sociales porque yo soy de sociales, ¿no? No es cierto. La de biológicas. Aquí el maestro nos podrá hablar muchísimo de por qué se llama sistema modular, de dónde salió el sistema modular. Ahorita les cuento un poquito, pero esta cuestión de darnos bien cuenta que una cosa es un tronco y otra cosa es un módulo. Y este primer módulo es de todas las carreras. Y ustedes vienen a cursarlo con maestros de cualquier carrera, lo cual es una cosa extraña, ¿verdad? Pero fue a propósito, ¿no? La cuestión de la interdisciplina. Entonces, yo les querría decir que ustedes como recién ingresan, hablen mucho con su maestro. Pásale. Pase, por favor. No pasa nada. Con su maestro, su maestra, cuál es su disciplina, porque lógicamente va a planear el módulo, va a impartir el módulo según su punto de vista, ¿no? Porque es su disciplina. Yo como soy lingüista, pues me preocupo mucho en la lectoescritura, en la escritura académica, en cosas de comunicación, pero como a mí me interesa todo en la vida. Bueno, me parece que Maturana, por ejemplo, para un biólogo es una lectura impresionante, ¿no? El árbol del conocimiento. ¿Sí me explico? Cada maestro a la fuerza. Y entonces tenemos un programa aprobado legalmente en la máxima instancia de decisión de la unidad, que no es el rector, es el consejo académico. ¿Sí? Entonces tenemos un programa, pero luego cada maestro lo acomodamos a como somos y a nuestro grupo, lógicamente. Y además a la época que nos toca vivir. Por ejemplo, ahorita para mí es fundamental tomar en cuenta el paro feminista. Tenemos la obligación, todavía no estatutariamente, porque nos tenemos que preparar para incluir la cuestión del lenguaje de género, la violencia de género, pero que no es la única violencia que existe.
ustedes lo saben mejor que yo, la cantidad de violencias de que existen en este país, de género, pero de género, de cualquier género, de clase social, si eres más moreno, ahorita está de moda ver la indianidad, si es más indio, Xochitl Gálvez, ¿no? ¿No? La raza, la edad, si eres viejo ya no vales, si eres joven no sabes nada. O sea, hay una serie de violencias y esos serían temas de investigación y eso es como lo propongo para mis alumnos. Pero entonces esta primera distinción, ¿no? Entre el módulo conocimiento y sociedad, que a mí como módulo es un problema que se conoce en la academia como epistemológico, pues de conocimiento, ¿cómo conocemos? ¿Sí? Entonces cada maestro se acoplará, y según sus estudiantes, ¿no? A tratar, digamos, teóricamente o a manera de seminario. Pero es muy importante que en toda la UAM hablamos de unidades de enseñanza-aprendizaje. En otros lugares ya son directamente asignaturas, asignatura de no sé qué, de historia, de no sé qué, asignaturas, materias. Aquí ya desde la UAM en general son unidades de enseñanza-aprendizaje. O sea, aceptamos desde el principio que yo, que tengo cosas que enseñar y que para eso me pagan porque soy la maestra, yo tengo mucho que aprender de mis alumnos, pero muchísimo. Comentábamos con Rafa hace un rato cómo desde cualquier cosa que uno conozca manda a los alumnos a investigar y regresan con una cantidad de información que el maestro no tenía. Pero aprende muchísimas más cosas, digamos, más humanas, ¿no? A compadecer, a entender que cada familia es un mundo, que alguien tiene un problema por una cosa. Aprovecho porque venimos de ahí, de que no dejen de usar la oficina de orientación educativa. Bueno, una cosa que digo es que si esta universidad está hecha para los alumnos, entre otras cosas porque casi todos los maestros son exalumnos. Yo no, ¿eh? Yo estudié en la UNAM. Pero aquí tenemos una... Es que son... Y entonces por eso tienen una oficina de trayectoria académica. El viernes les van a contar la cantidad de servicios que tienen a su disposición. Pero claro, hay derechos y obligaciones. Hay un reglamento. No se vale el bullying. La asistencia, por ejemplo, aquí la asistencia no está normalizada. Cada maestro hace lo que quiere. Yo, como dijo en la mañana, porque tienen que ver el conversatorio de la mañana, búsquenlo en Facebook, ¿verdad? Una maravilla de conversatorio con dos de los maestros fundadores, anteriores a mí, porque ellos llegaron en el 74, cuando realmente se fundó la UAM, y yo cuando ya estaba medio fundada, 4 años después, 5 años después, 79. ¿Sí? Entonces las cosas que ellos cuentan que decíamos, ¿cómo vale la pena saber? Porque las preguntas de la mañana eran, ¿y a quién se le ocurrió el sistema modular? ¿De dónde salió esa idea? Y entonces decían, no, es que aquí vino Lévi-Strauss, un antropólogo en aquella época, vino aquí, vino Oparin. Oparin fue un biólogo ruso que escribió El origen de la vida, un libro que cambió, digamos, la enseñanza, el conocimiento. ¿Quién más vino? Bueno, Pablo Freire, que es esmiero, ahorita les platico un poco. O sea, como diría Einstein, ¿no? Es que estamos montados en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino esta idea del sistema modular? Fíjense que salíamos del 68. Y ustedes, bueno, ese tiene que ser un tema muy importante. O sea, la historia sirve para saber por qué las cosas son ahora. No hay otra explicación más que saber por qué fueron antes, ¿no? El hubiera sido, claro que existe. Si hubiera sido de otra manera, ahora sería distinto. Es una palabra de la lengua. Si existe alguna palabra en la lengua es que tiene algún tipo de existencia, ¿no? Entonces, fue el 68 brutal, sangriento, cometido por el ejército. Y un presidente y otro presidente, Echeverría, que trató de lavarse las manos y digo yo en mi versión, porque es lo que es cierto, cada quien tiene su versión, ¿no? Cada quien habla de la feria según le va en ella, entonces yo hablo del sistema modular como lo viví y era un presidente muy deseoso de legitimarse
ante la sociedad porque sí había sido parte del movimiento represor, y entonces había ahí, y entonces ¿qué hizo? Dio mucho dinero para que se crearan, por ejemplo, la UAM. ¿Cuál era el proyecto de la UAM en general? Descentralizada en aquella época. De lo que se trataba es de que, como salvaguardar a la UNAM, que no volviera a prender el movimiento. Entonces, unidades externas, que en aquel tiempo eran periféricas, digamos, pero que además tenían ¿por qué Iztapalapa? ¿Por qué Xochimilco? Me acabo de enterar en la mañana que Xochimilco, que se llamaba la Unidad del Sur, era porque estaba en la zona de hospitales. Entonces, reforzar la medicina. Entonces, esto de unidad de enseñanza-aprendizaje es terminología administrativa de todas las unidades de la UAM, pero en la UAM las unidades son módulos. En Lerma son talase. Es una sola unidad que está al mismo tiempo no se reparte el tiempo del trimestre, en taller, laboratorio y seminario teórico, para discutir. Claro, Coajimalpa le hicieron después de Xochimilco, aprovechando la experiencia de Xochimilco. ¿Que por qué se llamaron módulos? Y entonces me acabo de enterar de una historia que ustedes la verán en el chat, en el Facebook, si les interesa, pero vino de una idea de la construcción, lo modular, el módulo. Es un módulo que se ensambla con otro y va haciendo pilares, ¿sí? Y desde mi punto de vista se ha perdido bastante la idea de lo que es un módulo, porque entonces, ¿qué es un módulo? Es una unidad de enseñanza-aprendizaje, donde es fundamental la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, es todo lo contrario, por eso Pablo Freire para mí es tan significativo como Piaget, que está en la base epistemológica, o yo que sé, quién sabe cuántos, ¿no? Porque para Pablo Freire, brasileño, para quien no lo conozcan, busquen, ustedes son la generación que no tienen ningún problema con el conocimiento porque lo pueden encontrar. Si lo buscan, lo encuentran, no es como antes que tenías que ir a no sé dónde, ¿no? Entonces, Pablo Freire, brasileño, él hacía alfabetización en Brasil, bueno, la hizo en todas partes, y su método parte de lo que él llamó el universo vocabular, es decir, de lo que tú hablas, ahí alfabetízate, no te pongan que mi mamá me mima, por ejemplo, que sí es una frase muy buena porque tiene muchas M's, y lingüísticamente tendría mucha importancia, luego si quieren les explico por qué. Pero, por ejemplo, yo hice alfabetización con una compañera de aquí, no, todavía no estábamos aquí, pero bueno, hicimos en Santa Clara del Cobre, y fuimos ahí, y fue maravilloso, porque entonces ahí era primero el sonido, clan, clan, ¿no? O sea, dar la clase en el taller donde estaban los artesanos, las artesanas, fue interesantísimo porque las artesanas se querían alfabetizar y los hombres no querían perder el poder que tenían. O sea, el conocimiento es peligroso. Y claro, ¿qué palabras eran? Cincel, martillo, cobre. Entonces la propuesta de Pablo Freire es empezar a enseñar desde el interés de quien enseña. Porque la pregunta es, ¿para qué sirve saber? Para hacer algo. Bueno o malo, eso es otra cosa. Pero el conocimiento es una commodity, digamos, se usa, ¿sí? Entonces, Pablo Freire creó el concepto de que la educación tradicional, la que no queríamos en aquella época y que seguimos sin querer, y nos cuesta mucho trabajo que funcione, hay una educación que es la bancaria, dice Pablo Freire, que es el maestro explicando el libro para leerse y las cabezas de los estudiantes como una alcancía, ¿no? Así te meto conocimientos, te hago el examen, a ver si lo pasas, y eso es lo que él llama la educación bancaria. Y él habla de la otra educación posible, que es la dialógica, hablando, el diálogo como base.
porque les digo, ahí vuelvo a lo de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la participación de los alumnos es fundamental. O sea, si no participan, no se van a acomodar al sistema modular. Había mucho la pregunta en la mañana, ¿y qué hay de malo en el sistema modular? Y entonces yo decía, bueno, no me lo preguntaron a mí, pero lo puedo decir ahora, pues muchos olvidos que a partir del paso del tiempo se han hecho respecto al proyecto en sí, porque además somos la casa abierta al tiempo. Entonces estamos abiertos, ahorita les decía, al paro feminista, bueno, nos importa el cambio climático, nos importa pues porque se trata de transformar, ¿no? De cambiar la sociedad, cada uno con su profesión. Entonces, esta cuestión del módulo como una sola unidad que está articulada alrededor de ¿qué? Decimos de un problema eje, de un tema eje, no, a veces le llaman objeto de transformación. Yo lo entiendo como que cada módulo tiene un nombre. Para mí ese es un tema eje, tema, conocimiento y sociedad. Problema, cómo la sociedad mexicana ahora, o sea, ya el problema abstracto lo volví concreto cuando lo volví tiempo y espacio, ¿no? ¿En dónde? Pues en México, pues digo, me interesa mucho Ucrania, lo que ustedes quieran, pero me interesa Ucrania más en relación con lo que pasa en México, ¿no? Nos tiene que interesar desde donde estamos y desde el aquí y el ahora. Entonces, la cuestión del espacio, ¿dónde? En México, ¿sí? ¿Cuándo? Pues ahora, ¿no? Entonces yo transformo ese título, ese tema en un problema. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo la sociedad mexicana adquiere el conocimiento? Y entonces, como estuve en comunicación y eso, digo, pues viendo televisión, ¿no? Es una sociedad semianalfabeta, con perdón, ¿no? Es lo que se llama alfabetismo funcional. O sea, lo que es sí se fijan que ya se está haciendo una deformación humana en el género humano aquí, del chiquitiquitacatacor. Tengan cuidado. No que dejen de usar el celular, sino que cuánto tiempo. Y la otra deformación es acá en una apófisis, ¿no? Porque tendría que estar acá el celular, que por ejemplo, luego te tropiezas con el post, ¿no? O sea, estamos en siempre, toda la historia son transformaciones, pero las de ahora son espectaculares y son las de ustedes que tienen que transformar el mundo para bien, espero, ¿no? Porque tenemos dos opciones, o se acaba el mundo o no se acaba, ¿no? Y todo depende de ustedes. Hay una discusión filosófica, el bien, el mal, porque existe la maldad, lo que ustedes quieran y gusten, pero de eso se trata, de pensar. Entonces, ¿cuáles son las dificultades del sistema modular? Bueno, primero, entender lo que es y que te encuentres con un docente que sí te haga sistema modular, porque si no, luego quién sabe qué hace, ¿no? Y es difícil hacer un módulo con problema eje, porque el problema eje general para mí es que siempre son preguntas. O sea, un problema siempre se resuelve preguntándole a alguien, al mismo problema, ¿no? Problema eje, la relación de la sociedad, ¿no? ¿Y en qué consiste? Un poquito de historia, porque entonces aquí existió Televisa, que ha hecho o sea, lo que todos sabemos, ¿no? Tenemos una educación primaria y secundaria muy mala, que ha hecho que ustedes tengan faltas de ortografía y no tienen la culpa, la tienen sus maestros. No, tampoco sus maestros, porque también a ellos les enseñaron mal. ¿Qué será? Para mí en el fondo es la corrupción y toda esta cuestión, no es la política en general, ¿no? Sino son cosas difíciles. Entonces, ¿qué les toca a ustedes investigar en equipos en su grupo? Pues algo que se derive de ahí, ya viene la propuesta de los maestros, y lógicamente, sí, ya, 5 minutos.
Es como una introducción. A mí lo que me encantaría es que ustedes preguntaran, porque básicamente, eso es lo que yo digo a mis alumnos, el que no pregunta es tonto. Es tonto porque no pregunta, se queda con la duda. Si aquí vienen a preguntar, entonces yo terminaría ahí para dar la palabra y luego seguimos, pero platicando ustedes con eso, con sus preguntas, ¿no? Porque si no, el sistema puede decirles muchas cosas que a lo mejor no les interesa. Eran 5 Gracias. minutos, Josefina, 5 segundos, pero que ahora no sé tendremos yo. oportunidad Yo no de sé, intercambiar. Pero bueno, como en este corte, les digo, para mí es una primera cuestión, Claro. porque yo nunca había dado un conversatorio, que por cierto me acompañó aquí el maestro Rafael, me iban a dejar darlo sola, pero yo es conversar con ustedes. Claro. Entonces, el que se atreva a levantar, porque es una cuestión de atrevimiento. Yo era muy tímida, y por ser maestra se me quitó lo tímida, pues ¿cómo voy a ser tímida? Y les digo, cuando creas que entendiste algo es porque lo puedes explicar. Y para eso necesitas dialogar, platicar, todo el tiempo con el que se deje. Entonces, como en general eso, y darte cuenta que esta unidad es muy bonita. Primero, por el trabajo de los jardineros, digo yo, es la que tiene los jardines más bonitos. Xochimilco tiene la tierra más bonita, pero tiene unas instalaciones, tiene una biblioteca de arriba de primer mundo, tiene muchísimo, tiene un acervo artístico, tiene muchos profesores muy bien, ¿no? Y muchos alumnos ilustres que luego se vuelven exalumnos. Y les doy la bienvenida y que sea un muy buen trimestre y que lleguen que consigamos cada quien lo que nos propongamos en 11 semanas, que ni siquiera es un módulo, ni un trimestre. Antes los trimestres eran de 12 semanas. Con el tiempo no les cuento por qué, pero se perdió una semana, entonces ni siquiera son 12 semanas, se nos van rapidísimo. Claro. Gracias. Ahora tendremos oportunidad, por supuesto, de escuchar en otras intervenciones a Josefina, pero ahora me gustaría pedirle a Rafa, que por supuesto sí quiero, se me había pasado un poquito, que amablemente nos acompaña a Josefina y a mí justamente en esta primera sesión para conversar. Y me gusta mucho cómo lo pone Josefina, conversar también con ustedes. Este es el punto clave, ¿no? Así que bueno, Rafa, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Roberto, gracias, Josefina. Es un honor para mí estar en esta mesa, en este conversatorio, y el conversatorio precisamente con ustedes, ¿no? Básicamente. El esquema es que yo sí soy un apasionado del sistema modular. He tenido la fortuna de ser no solo profesor, sino también estudiante y egresado de esta unidad académica, y pues la tengo bien puesta. Ajolote, sapo y rana, arriba la metropolitana. ¿Ah? Esa es la de la UAM, porque cuando hay movimientos estudiantiles, ustedes han visto, de repente la metropolitana está presente. Llega un contingente enorme, ¿sí? Siempre son los mayores, de rojo. ¿De dónde vienen los de rojo? De Azcapo. Luego vienen un grupo no tan grande de azul. ¿De dónde vienen los de azul? De Xochimilco. Un grupo pequeño de verde, están muy gritones. Y luego vienen ya unos cuantos, así, que vienen en moradito y en naranja, ¿no? Del Lerma y Coajimalca. Pues son los chiquitos, entonces están empezando. Y ya juntos llega Xochimilco y dice ajolote, sapo y rana. Pero cuando están con los de rojo, los de verde y los demás, libre, digna y soberana. Arriba, arriba, la metropolitana. ¿Va? Somos UAM. Y les digo, soy apasionado del sistema modular. ¿Y cómo nació esto? Pues yo estaba, es decir, joven, todavía 30 años, con mucho. Había tenido una vida profesional exitosa, ya era subdirector general de planeación en la Secretaría de Reforma Agraria, que ya no existe. Y un día, como se acostumbraba en las épocas de Echeverría como presidente, me llama la subsecretaria a la que yo respondía y me dice, ingeniero, necesito que me haga un favor. Dice, tengo un compromiso, dice, en una universidad nueva y no quiero fallar, pero yo tengo que salir de la Ciudad de México, en este momento voy al aeropuerto, así que le pido que vaya en mi lugar y dé la conferencia. Dice, es una universidad nueva, está donde termina la Calzada del Hueso, yo viví en Coapa, así que más o menos
me quedaba cerca, pero yo recordaba que por aquí venía a cortar elotes, y cosas. Pues llego y nada más encuentro un letrero que decía, aquí se construye la Universidad Autónoma Metropolitana, los gallineros, que son todavía ya prácticamente desaparecieron, los tenemos aquí al lado, había algunos ahí pegados a Calzada del Hueso, y terminándose de construir todavía en obra negra, hizo el edificio central y los edificios laterales de aquel lado, en obra negra, y lo más raro de todo es que era una conferencia citada a las 7 de la mañana. Bueno, como vivía cerca, pues llegué aquí a las 7 de la mañana, un poco antes de las 7, preguntando porque no sabía si era para la primera generación de medicina veterinaria. Entonces, después de búsquedas, como a las 7:15 ya estaba yo en un aula, con unas cuantas bancas, que estaban todas ocupadas, y sentados en el piso, varios alumnos, ¿sí? Unos 20 o 30. Y poco a poco más eran más. Se empieza una conferencia, les dije, bueno, venía improvisando porque el tema era el problema agrario, en esa época era la invasión de tierras, estaba en su apogeo, la parte de movimientos campesinos para organizarse y apropiarse de la producción, eso era lo que trabajábamos. Entonces, el tema los tenía dominado, pero le planteé a los alumnos que podían preguntarme. Me fue llamando la atención, primero, que todos habían leído sobre el tema. Entonces, cuando preguntaban, sabían de qué preguntaban, y una muy, muy viva participación. Esta primera semana, el primer miércoles del TIT, hoy en la mañana, pues hubo, no sé, como 30, 40 preguntas, no, más de 50 preguntas. No sé. Pero estoy seguro que para las últimas semanas serán 300. ¿No? Habrá una mayor participación. ¿Por qué? Porque algo que lo que tenemos es a aprendernos a cuestionar. Esto es lo que esperamos. Entonces, pues, dieron las 9 de la mañana y seguían las preguntas. Y yo decía, bueno, que ya entré en insuficiencia cafeínica. Me llegó lo que para un agrónomo que cultiva café es una mentada de madre, que es que te lleven un Nescafé, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pero cuando terminó la plática, que todavía con manos levantadas, me pidieron que si opinaba sobre el plan de estudios de la carrera y demás, y eso me interesó, como era el momento de cambio entre Echeverría y López Portillo y esas cosas, pues estaba en la expectativa, así que me invitaron a incorporarme a la universidad. Dije, no, pues mientras salgan algunas otras cosas, bueno, no pensaba iba a hacer, nunca soñé con hacer vida académica. Entonces, entré y empezamos a discutir el plan de estudios, y los primeros alumnos de agronomía ya estaban en el antecedente de lo que ahora es el módulo Conocimiento Sociedad. Eran 3 módulos, es decir, el Conocimiento Sociedad, lo normal y lo patológico, y trabajo y fuerza de trabajo. Entonces ya vi a los primeros alumnos y ya empezamos a trabajar con el tronco divisional de biológicas, ¿sí? Y fue para mí muy interesante ver cómo, al estar en una serie de cursos donde me decían, es que ya no eres el profesor que vas a dar cátedra, eres un monitor que va a plantear, aprender con los alumnos y buscar que los alumnos aprendan contigo. Y en ese sentido, pues dije, bueno, lo que tengo que hacer es ser muy humilde, saber que no sé de todo, ¿no? Tuve que ponerme a repasar cuestiones de bioquímica y cosas así, de citología y fisiología, que se ven en procesos celulares o energía con sustancias fundamentales, que ya hacía mucho que no tocaba, y luego ya en las cuestiones de agronomía. Prácticamente me tocó participar en todos los módulos de la carrera de agronomía, de especialización, y esa actitud del estudiante de aprender con uno fue lo que me fue motivando a seguir en esta universidad, a irme preparando precisamente para ser un buen profesor en el caso del módulo, ¿sí? Que el planteamiento es, primero, el que tienes que aceptar, eso es decir, ser tan humilde como para saber que no sabes de todo, y tener la actitud de motivar a los estudiantes a buscar cosas. Lo que decía la maestra Josefina
Josefina hace un momento. Es decir, de repente había un tema y le decías a los estudiantes, oye, pues, busca sobre ese tema, y de repente al día siguiente te llegaban con mucha información que uno ni siquiera tenía, se había acercado. Y estoy hablándoles de hace casi 50 años, cuando el Internet no existía. Eran los proceedings y los abstracts, y eran procesos de trabajo manual y búsquedas muy difíciles, y casi todas exclusivamente en una biblioteca que ya de entonces ya se empezaba a formar muy bien. Estaba ya en el segundo piso del edificio central, era todo ese segundo piso era la biblioteca. Y esto, fue, es decir, esto lo fui viviendo, pero me fue apasionando más al ver los logros de mis egresados. Los primeros egresados concursaban para una maestría en el Colegio de Postgraduados, o en el ICA en Costa Rica, o en Universidad de Estados Unidos, y de repente mis amigos de Costa Rica o mis amigos de Chapín me decían, oye, ¿qué les dan a tus alumnos? Porque se opacan a todos. ¿Cómo? ¿Sí? Son muy trabajadores, buscan, y sobre todo son buenos para investigar. Entonces era decir eso. Y bueno, a 50 años después de decir, ya muchos de mis exalumnos se jubilaron, ¿no? Ya están. Yo todavía estoy en esa parte de algunos profesores de la universidad que nos dicen los nuevos ninis, ni nos jubilamos ni nos morimos. Entonces, pero aquí seguimos. Y les digo, entonces entre mis exalumnos hay gente muy brillante, profesores en universidades del extranjero. Por ejemplo, un caso, Adolfo Minero fue el primero que me sorprendió. Él llegó a la Universidad de McGill a estudiar un doctorado en horticultura, y él tenía 28 años cuando terminó el doctorado, después de haber egresado de aquí, y su profesor le heredó su cátedra, y lo hicieron en las universidades canadienses y Estados Unidos. El llegar a ese nivel de profesor ya especial, pues es para la gente que tiene una experiencia amplia. Y a Minero le dieron el profesor de horticultura antes de los 30 años. Pero así como él, o sea, de repente hubo 3 egresados nuestros con puestos altos en la FAO. En este momento hay 4 directores generales en Semarnat, egresados de esta universidad. Nada más les digo de los agrónomos, pero esto es en todas las licenciaturas. Y esto lo tenemos en las estadísticas de la UAM. No he revisado las estadísticas de 2018, pero para 2018 les digo aproximadamente. De las 5 unidades de la UAM, básicamente las 3 primeras, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, la mitad de los egresados de la UAM son de Xochimilco. Pero no solo eso, la mitad de los titulados, o un poco más de la mitad de los titulados, son de Xochimilco. Si ustedes ven el seguimiento de egresados en la página web de la universidad, verán que hay una serie de indicadores sobre el comportamiento de los egresados. Por ejemplo, el tiempo para conseguir trabajo, las publicaciones, los estudios de posgrado, las patentes. Todos estos indicadores, Xochimilco está al mismo nivel que Iztapalapa, que son los superinvestigadores, ¿no? O que Azcapotzalco, que están pegados a la zona industrial y tienes. Con Coajimalpa y Lerma todavía nos podemos comparar bien. Pero esa ventaja en las estadísticas nos dice que algo tiene el sistema modular, porque no hay diferencia en la calidad, pero sí la eficiencia en cuanto a egresados y titulados es muy superior en Xochimilco. Eso nos dice que en esos planteamientos les digo que así justifico ser un apasionado del sistema modular. Y en estas aulas he estado los últimos, antes de la pandemia, anualmente se llevaba a cabo, espero que ya se recupere, un evento con los egresados que se hace anualmente. Y normalmente vienen algunos de los egresados y nos dan su experiencia. Y hay un común denominador. Es decir, independientemente de la carrera, cuando se les pregunta cuál es su experiencia profesional y por qué se invita a los más exitosos. Entonces, ¿por qué han sido exitosos en la vida profesional? Lo que responden es, y ese es el común denominador en todas las licenciaturas, porque cuando llegamos al trabajo, sabemos y hasta nos felicitan
porque sabemos plantear bien los problemas y proponer soluciones, porque tenemos una capacidad muy buena de investigación y sobre todo de indagación. Y en ese sentido recuerdo mucho que un amigo mío era responsable del área forestal de Corenader, de toda la zona forestal de la Ciudad de México, en reforestación, y fui con él y le dije, oye, pues, estamos egresando agrónomos jóvenes de Xochimilco, es una escuela nueva, tenemos que presten el servicio social contigo. Me habla como a los 6 meses y dice, oye, ¿tienes más estudiantes? Dice, ¿por qué? Dice, mira, dice, compañero mío de Chapingo, me dice, tengo pasantes de Chapingo y pasantes de la UAM. Pero cuando yo tengo algún problema, dice, los de Chapingo se quedan mirando al cielo y no dicen nada. Los de la UAM me dicen, no lo sé, pero mañana, esa es, mañana se lo digo, es esa capacidad de indagación, que ese es algo que vamos a ver en el TIT. Es decir, eso desde aquí lo vamos a ganar. ¿Cómo buscamos información, cómo analizamos información, cómo sintetizamos información, ¿sí? Y cómo la reportamos? Y aquí, pues, mi amiga Josefina sabe más que yo de cómo se hace una reseña, cómo se hace una crónica, cómo se hace un resumen, ¿no? Y eso termina en el trabajo en tarjetas informativas, ¿no? Entonces, y la otra, con una ventaja grande, el trabajo en equipo. Es decir, el hacer un trabajo de investigación en cada trimestre nos da una excelente capacidad para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos en la selección del equipo y nos sale el que termina peleado. Pues ya saben, el huevonazo que dice, yo les invito al café y no trabajo y demás, bueno, cosas de esas. Ya. Pero después de 11 módulos, o 12 módulos, o 15 módulos en veterinaria o en medicina, ¿no? O trabajos terminales, se acostumbran a trabajar en equipo y a lidiar con diferentes tipos de gentes, o a seleccionar bien cómo armar un equipo. Y esas son las cosas que nos pide la vida profesional en este momento. Por eso soy un apasionado del sistema molecular y por eso los felicito de estar con nosotros y son panteras, ajolotes apirrana, arriba la metropolitana. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ahora, claro, podemos abrir un espacio para preguntas, ya está el profesor Noé, y por supuesto lo que la gente se va animando. Y tengo una pregunta en Facebook, por supuesto agradezco a quienes nos están siguiendo, acompañando desde Facebook. Ahí pueden también colocar su pregunta y nosotras la leemos acá. Leo esta y después te doy la palabra, Noé. ¿Sí? Moisés Contreras de Arquitectura nos pregunta, ¿creen que el sistema modular ayude a que los alumnos y las alumnas no deserten de sus carreras? Ya que en otras universidades el alumnado pierde interés al no aprender lo necesario. En este caso, he visto que ayuda mucho a la enseñanza y aprendizaje, así como a la investigación, este sistema. Bien. Por favor, abrimos Noé, por favorcito. Y por favor, el resto, anímese a preguntar. Además, les abrimos la porra ahora ya. Sí, muy buenas tardes. Soy el profesor Noé Hernández Valencia, pertenezco al TIT y he estado aproximadamente como 22 años como profesor. He compartido con otros compañeros de la misma división del Departamento de Atención a la Salud, de Sistemas Biológicos y por supuesto del Departamento del Hombre y su Ambiente. Yo nomás quiero hacer una remembranza pequeñísima, como lo han hecho la doctora Vilar y también el doctor Calderón. Pues yo llego en 1974, soy contratado el 1 de octubre de ese año, llego aquí a este plantel y realmente, pues también lo que decía el doctor Calderón, no había nada, estaba el proyecto para fundarse la UAM, no había absolutamente nada, era en campos de cultivo y todo el área de nuestra unidad estaba cercado con alambre de púas, ¿no? Y pasando ya, internándonos ya en el 14 de noviembre de ese mismo año, pues ya se hacen las aulas prefabricadas que menciona el doctor Calderón, que son los gallineros que tenemos cercanamente.
Y nada más comentarles que fue muy grato, estaba yo en la tarde, yo tenía 23 años y las personas que estaban en la tarde pues eran ya adultas, tenían una carrera y estaban sorprendidos de que era una nueva universidad y me preguntan a mí, pues yo tenía 23 y esperé a que era pues el profesor y las más gente adulta como padres de familia, a veces una licenciatura, a veces ya tenían también maestría y bueno, después de esperar a las 12 personas que me tocaban en el módulo, en ese momento, pues abro la lista y les digo que soy el profesor Noé Hernández. Todos atónitos y atónitas, etcétera, ya madres de familia, etcétera, que estaban incursionando en nuestra universidad, se sorprenden, termino el trimestre con los 3 módulos que se han mencionado el doctor Calderón y me felicita, ¿no? Fue muy grato para mí recibir esa atención y después el primer coordinador que tuve en esos 3 módulos pequeños que formaban el trimestre fue el doctor Padilla, Alberto Padilla, que fue exdirector de la División de Sociales. Y nada más por último decir que fue muy grato dentro de este espacio, uno de mis alumnos de la primera generación llevó 2 módulos conmigo, yo estaba sorprendido, bueno, pues qué pasa, ¿no? Después de muchos años me dijo que por qué le pregunté por qué había tomado estos 2 módulos conmigo. Dice, porque tú sí entiendes el sistema modular y aprendí bastante y a los pocos años, etcétera, transcurriendo el tiempo, se recibe como doctor por supuesto estudió estomatología y por los Reyes de España recibe el premio tan sonado por su calidad, es el mejor patólogo bucal en Latinoamérica. Y por último, hice un evento el trimestre pasado para los egresados de la carrera de biología y realmente pues lo que dice el doctor Calderón, pues realmente una de mis exalumnas es directora de un CECIT aquí en Milpalta y otro de mis alumnos que también es exalumno que estuvo conmigo pues realmente también es el jefe del herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son cosas importantes que, como dicen, queda implícito que la tarea que nosotros hacemos con los alumnos diario a diario da sus frutos. Muchas gracias por la atención, nada más como comentario. Gracias. Gracias, Noé. ¿Alguien más, por favor? Anímense. Mira, Luis, por favor, aquí, también el joven que siempre sí se animó, qué bueno que siempre se haya animado. Por favor. Hola, yo nada más tengo una. El sistema modular, yo estuve leyendo y aquí en la UAM todos son como unidades, o sea, no son departamentos o facultades. Pero ¿por qué es la única unidad que tiene el sistema modular? O sea, ¿por qué las demás no ocuparon este modelo? Bien, gracias. Porque sí, así. Así fue la historia, ahí te despliego. ¿Quién más? Por favor, compañero. Bueno, nada más, ahorita es una sección solo de preguntas, o sea, nada más se van a aceptar preguntas o también alguna opinión o comentario. Por favor, su opinión es recibida, claro. Bueno, eso es algo que ya había comentado en mi clase, que me gusta como repetir porque creo que es importante que los estudiantes o las personas que aspiramos al conocimiento rompamos con las lógicas tradicionales, que me imagino que es un objetivo principal de este módulo, bueno, de esto que nos están explicando, ¿no? De este modelo educativo. Y una forma que me gusta mucho como tratar de expresar de cómo lo entiendo, es que es muy importante romper con las lógicas de autoridad en el cual nos piensan que el profesor es la única autoridad que tiene el poder para brindar conocimientos, ¿no? Y por ejemplo algo que me gustó cuando yo estoy en el CCH es que romper con ese concepto de autoridad de que el profesor es el único capaz de enseñar, ¿no? Sino también el profesor es capaz de aprender y el estudiante de enseñar, ¿no? Y tratar de demostrar que pues el conocimiento en sí pues es algo que todo el mundo nosotros tenemos capacidad de tener, hasta podríamos rebasar todavía las generaciones pasadas y hasta de hecho ese debería ser nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, pues como eso, ¿no? Más bien buscar romper con esas lógicas tradicionales para nosotros, pues, de sus cenizas crear algo mejor. Muchas gracias. Una más para dar la palabra, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Leonardo Alexander González y soy estudiante de la licenciatura de Diseño Industrial y es un comentario y una pregunta. Yo estaba estudiando Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa. Cursé 2 semestres
pero decidí desertar por el hecho en el que la escuela estaba en muy mal estado y además la calidad de los maestros y del plan de estudio era deficiente. Y fue por eso que decidí aplicar a la UAM Xochimilco y después de 3 intentos logré entrar. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué limitaciones tiene el sistema modular para que se pueda replicar en otros institutos, ya sea el Politécnico, la UAM, en este caso el TEC? ¿Y por qué no se ha replicado en la educación básica y media superior? También, bueno, soy técnico en mecatrónica, egresado de un CETIS, y en el CETIS en el que yo acudí tienen más o menos una noción de lo que es el sistema modular. De hecho, mi proyecto terminal fue modular, si no pasaba una materia no pasaba el resto. Entonces, esas son mis preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tomamos una última? Sí. No quiero decir que sea la última de la tarde, pero sí de esta ronda. Se lo pueden pasar. Bueno, soy Cecilia, soy de la licenciatura de Arquitectura y mi duda es ¿qué hace diferente la UAM, o sea, de todas las unidades, qué hace diferente a las otras universidades, que es la UNAM y el Poli? Me refiero a que creo que muchos de nosotros hicimos exámenes para esas 3, si es que para más, y pues bueno, yo estoy aquí y estoy orgullosa de eso, pero entonces muchos de mis compañeros se habían quedado en la UAM, pero se quedaron en la UNAM y muchos se fueron a la UNAM, entonces como que hay más prioridad, pero ¿qué hace diferente a que yo diga, no, yo quiero y me quedo aquí? O sea, ¿qué es lo que hace diferente? Esa es mi pregunta. Okay. Con estas tenemos suficiente para... Sí, pero una ronda. Sí, esta última es como la primera, ¿no? ¿Por qué la deserción? Bueno, primero el sistema modular sí es ampliamente replicado, ha sido ampliamente replicado nacional e internacionalmente. Ahora, ¿por qué no más? Pues siempre hay resistencias tradicionalistas, digamos, o de dinero, porque es un sistema que cuesta dinero, se necesita que haya muy buenas instalaciones, que los maestros estemos superpagados, porque somos maestros de tiempo completo y por tiempo indeterminado. O sea, nos pagan por 40 horas semanales, y entonces somos profesores investigadores. Eso es una diferencia absoluta. Hay en otros lugares que te pagan mal por asignatura, no te pagan el tiempo para preparar tu clase. Aquí somos todos profesores. Yo para dar clase, doy clase sobre lo que he investigado. Y enseño entonces a mis alumnos, como yo sé, a investigar. La investigación está en la base del sistema modular. Eso supone carestía, dinero. Yo les dije, salió el sistema modular como Echeverría para que los estudiantes se tranquilizaran. Sí, pero también era la época del petróleo. Era una época donde teníamos un estado muy rico y entonces se hicieron, bueno, aquí hay, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la UAM Xochimilco, hay arquitectura, el arquitecto Sánchez Vázquez y sobre todo el doctor Villarreal y medicina, ¿no? Ahora, nos caracteriza la investigación y el trabajo grupal. Cuando los empleadores califican a quienes piden un empleo, lo que ubican es que los muchachos de la UAM saben trabajar en equipo con quien les toque y saben investigar, o sea que lo que no saben se lo inventan o lo averiguan, pero no se quedan esperando a que alguien les diga qué hacer. Tienen esa iniciativa. Claro, vamos a echar muchas flores nosotros porque somos adictos al sistema modular, porque crean adiciones, lo contrario de una adición es un rechazo, ¿no? Entonces, ¿a quién no le conviene el sistema modular? A quien no tenga tiempo para estudiar, porque es un sistema que requiere que los estudiantes, ojalá, y pudieran ser de tiempo completo. O sea, que trabajaran lo menos posible y que vieran que su periodo de formación es una inversión
no trabajar, si se puede, porque la situación es muy difícil, ¿no? Pero tratar de dedicar el mayor tiempo a esas personas que quieren trabajar y tener el diploma. El sistema modular no está hecho para ellos. Es altamente presencial, pero con toda la tecnología para ser virtual. Tenemos unos Zoom, tenemos, el Facebook, estamos al día en innovación tecnológica para la comunicación, digamos, pedagógica. ¿A quién no le puede interesar el sistema modular? Aquel que ideológicamente no comulgue con la idea de que uno estudia y aprende para que la sociedad sea mejor. Tratar en cada ámbito un poquito, ¿sí? Al que diga que no, a mí lo que me interesa es que yo gane mucho dinero, a mí me interesa un diploma y a mí me interesa... Esa es la deserción y es muy importante, porque eso es una cuestión ideológica. Cuando digo ideológica quiere decir una manera de pensar que no está comprobada científicamente. ¿Qué quiero decir? Que la UNAM es lo máximo, ¿sí? Pues es la máxima casa. ¿Qué caso le hacen a los estudiantes? Yo tengo un amigo que me dice, ¿cómo está tu mínima casa de estudios? Yo le digo, perfecto, porque es mínima. Nos conocemos, nos hablamos, resolvemos nuestros problemas en consejo divisional de cada división, en consejo de cada unidad y en el consejo grandote que es de las 5 unidades. Lo pueden ver por Zoom. Hay transparencia. Yo soy de la UNAM y la quiero muchísimo. Y a mí me ha tocado evaluar profesores de la UNAM y de la UAM, y comparas los mecanismos que tiene la UAM. Bueno, en la UAM se inventó el sistema de puntos, en fin, en la UNAM es un monstruo, no se puede mover nada, y es de la mejor, claro, con todo lo que tiene, y es de punta en tal cosa, y tiene un centro en Baja California. Nosotros somos un tamaño menor, lo cual es bueno. Pero como la fama se la lleva la UNAM o el Poli, y en tercer lugar la Metro, y no están bien organizados los sistemas de admisión, porque eso ya también lo hemos planeado y lo hemos hablado, que hubiera un solo sistema de admisión para todo bachiller, y que según el puntaje dijera, pues yo me quiero ir a no sé dónde, yo me quiero ir acá, yo me quiero ir allá. Pero lo que nos ocurre en la UAM es que somos los primeros que empezamos electivamente las clases, y los alumnos se apuntan, y luego, como sí los aceptaron en la UNAM, se van a la UNAM y nos dejan colgados de la brocha, porque eso para nosotros es deserción. No conseguimos retener al alumno. Pues no, porque él quería otra cosa. ¿Sí? ¿A quién no le conviene el sistema modular? Pues al que no le gusta. En última instancia, el que no aprecia todo esto y prefiere otro tipo de cosas. Para no caer en que la UAM es lo máximo, pues es lo máximo para cada quien. Les digo, para mí que soy adicta a este sistema, no puedo dar clases en otro sistema. Cualquier materia que me toque dar la vuelvo módulo. A ver, tú dime tú qué piensas, cuál es el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo se explica con la historia, porque habría que tener cuidado, porque no tener autoridad también es un problema. Una cosa es el autoritarismo, y aquí la autoridad tratamos de que sea lógica, que sea racional. Lógicamente el maestro tiene más autoridad en lo que sabe, porque para eso le pagan, que un alumno, pero eso no quiere decir que el maestro se cierre a dejar a que el alumno se exprese y diga por qué piensa una cosa, y aceptar que le puede enseñar el alumno algo que uno no sabe. Yo con la edad que tengo ya les digo, a mí mis nietos me enseñan un montón de cosas que yo no sé, ¿no? Entonces, pero aguas con la autoridad, ¿no? Porque entonces vamos con un error que para mí es lógico, es de primera, y lo comete López Obrador todos los días, que es la falacia lógica, o todo o nada, ¿no? O estás conmigo o estás en contra de ti, o es blanco o es negro, o la UAM es maravillosa o es espantosa. No, pues tiene de todo, porque tiene muchas ingredientes ahí, pero se cree en ese momento histórico muy particular. Y entonces se decide, ¿quién lo decide? Pues el doctor Villarreal,
para nosotros, por eso la biblioteca se llama Ramón Villarreal, que en ese momento, digamos, a la universidad que es como, por facultades, como la UNAM se le llama napoleónica, porque es una universidad creada por Napoleón, imagínense, ¿no? Pensada así como facultades, como de ejércitos. Y en esas facultades se formaban los alumnos, pero no había centros de investigación. La universidad departamental, una universidad tiene departamentos, hay muchas, y es un modelo más bien inglés de esos años 70, que fue muy adecuado para pensar la cuestión de la medicina, ¿sí? Entonces es departamental, eso quiere decir, y con profesores de tiempo completo, que estamos adscritos a departamentos de sociales, de biológicas o de diseño. Y nosotros, profesores, damos clase en las divisiones. La docencia viene de las divisiones. Allí hay un problema, una cosa que no funciona siempre bien, a veces muy bien, a veces no. ¿Sí? Pero es esa diferencia entre departamental y la UNAM en facultades. En última instancia, yo creo que todo depende también del profesor o la profesora, porque como en psicoanálisis, como en cualquier cosa, hay una metodología, digamos, medular. Hay un maestro que la puede dar perfectamente bien, entiende muy bien, pero al alumno no le interesa. Entonces necesita que funcionen las tres cosas, ¿no? Que el alumno entienda y más que entender, acepte y colabore en su propio proceso, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera decir, que fue un momento, yo diría que mágico, pensando quiénes vinieron a fundarlo. Yo me enteré en la mañana, fíjense cómo siempre se aprende, después de tantos años de estar en esta. Yo no sabía que aquí, antes de que yo entrara, o sea, cuando se fundó realmente en el 1974, vinieron personalidades, a lo mejor ahorita no les dicen el nombre, Piaget, es un psicólogo social del niño, del pensamiento, del objeto de conocimiento, epistemología, ¿no? Pablo Freire, la educación dialógica, bueno, Oparín, Lévi-Strauss, o sea, grandes, desgraciadamente todavía estábamos más dentro del patriarcado, eran más grandes hombres que vinieron que grandes mujeres, ¿no? Universidad abierta al tiempo, el paro feminista que tuvo esta universidad en general y particularmente esta unidad fue histórico. Y no nos damos, hay mucha gente que no se da cuenta. No es que no nos demos cuenta, es que muchos no se dan cuenta. O estuvieron en contra y se aguantaron. Y ahorita regresan con los malos hábitos, ¿sí? Entonces, claro que tiene limitaciones y claro que se ha replicado porque sí es bueno. O sea, no digan, no se ha replicado, es lo que le digo a mi nieto, yo no sabía que se había replicado, o yo pienso que no se había replicado, pero una aseveración como la que corre en las conversaciones, no, pues es que ahí están re locos esos, ¿no? No, es un sistema pedagógico ampliamente desarrollado en su principio, que con el paso de los años hemos seguido adaptándolo, actualizándolo y también deformándolo, ¿sí? Porque son 40, 50 años, ¿no? Entonces, pero para mí muy importante para todo es pensar en la cuestión de las generaciones. Yo, por ejemplo, soy generación del 68 clavada. Nací en el 45 cuando se acabó la guerra y lo que ocurrió con nosotros es que ya se había inventado la penicilina. Bueno, no, ya se usaba la penicilina. Entonces ya no nos morimos como se morían antes. Entonces, fuimos una generación que a los 18 años teníamos una fuerza, y eso a nivel mundial, sino porque hubo 68 en todos lados. Más, menos y cada quien con sus características. Ustedes son la generación postmillennial. O sea, lo que tiene que cambiar el mundo, por eso les digo, o sea, como que la cosa ahora está clara en eso.
o quiero hacer las cosas bien para mejorar lo que me toque mejorar en donde estoy, o me vale gorro, ya yo qué. Son dos actitudes opuestas, en medio puede haber muchas cuestiones. Entonces, bueno, para mí la UAM está a favor del cambio, ¿sí? Gracias, Josefina, por favor. Bueno, muy rápidamente porque queremos oír más preguntas de ustedes, me refiero a la deserción. En este aspecto, en las estadísticas que les mencionaba de seguimiento de egresados y eficiencia terminal de las universidades, de las unidades de la UAM, para 2018, más o menos, que les digo que es la última vez que analicé esas estadísticas, la media de tiempo para que un estudiante en Azcapotzalco terminara la carrera era entre 18 y 20 trimestres. La media en Iztapalapa era entre 16 y 18 trimestres. La media en Xochimilco de 14 trimestres y tenemos 2 carreras de 15 trimestres. Es decir, eso plantea que con el sistema modular eso te hace más eficiente y hay menos. Ahora, la deserción mayor la tenemos precisamente en conocimiento de sociedad porque muchos no entienden el sistema. Y a veces no solo los estudiantes, sino que los fallan los profesores. Pero el caso es que por ahí tenemos un problema que aquí Roberto está entrándole con ganas de resolverlo. La otra es histórica. ¿Por qué el sistema modular en Xochimilco y sistemas diferentes en las otras unidades? Cuando se crea la UAM, se crea como una respuesta al movimiento del 68. Y un planteamiento era el que, para evitar situaciones como el 68, pues había que cancelar la posibilidad de reuniones grandiosas de estudiantes como las que se dan en CU, en Santo Tomás o en Zacatenco. Y entonces, en la UNAM aparecieron las FES, que ahora eran las escuelas superiores, ahora son facultades, en Acatlán, en Zaragoza, en Aragón, etc. Y el Politécnico aparecieron las UPIXAS y las escuelas especiales de salud de Milpalta y otros. Y la UAM nace precisamente en esa idea. No es una gran universidad, sino unidades pequeñas en universidad. Y el planteamiento de los creadores de la UAM, del arquitecto Ramírez Vázquez y el equipo que lo acompañaba, fue dar opciones distintas. Entonces, en Iztapalapa se piensa en la ciencia y en la creación de científicos, formación de científicos. Y vienen de la UNAM gente del Instituto de Física, gente del Instituto de Biotecnología, gente del CIMBESTAP, del Politécnico, entonces era del CIMBESTAP, era el Politécnico, y ellos científicos, son los super SNIS, son los que crean Iztapalapa, y era para formar investigadores. Grupos pequeños, muy buenos laboratorios, y las carreras muy específicas en sentido. Azcapotzalco, en una zona industrial, era para ingenieros para la zona industrial. Y ahí vienen gente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? de mucha gente del Politécnico, son los que forman, era para formar ingenieros. Y los estudiantes de Azcapotzalco muchos son obreros calificados que hacen la prepa y siguen, y entonces ellos, si se tardan 20 trimestres o 22 trimestres en terminar la carrera, no les apura porque esa es su posibilidad de hacer una licenciatura, ¿no? Entonces, y aquí en Xochimilco el planteamiento se origina en el doctor Ramón Villarreal, que la semana próxima muchos de ustedes van a conocer la biblioteca que lleva su nombre, y es una biblioteca de la que estamos orgullosos, es uno de los tesoros de la UAM, junto con algo que no está físicamente, sino es nuestra BIDI, nuestra biblioteca digital, que es uno de los grandes tesoros de esta universidad, y ustedes tienen que utilizarla mucho. El doctor Ramón Villarreal venía de la Organización Panamericana de la Salud, y este modelo similar de generación del conocimiento, más que transmisión del conocimiento, había funcionado para formar promotores de la salud, principalmente en Centroamérica. Ya lo tenían como un programa exitoso, de manera que vienen y se adapta aquí a varias, a la oferta que se daba en la unidad sur de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es lo que ustedes ven en el documento Xochimilco, que ya está en la plataforma en vía, y que seguramente muchos de los profesores os van a mencionar. Y este documento Xochimilco es donde se establece la teoría del sistema modular, las bases, y era ya con una experiencia exitosa en salud, y vienen con el doctor Villarreal, vienen algunas gentes que habían trabajado con él, como Gloria Eugenia Torres, Rosa María Nájera, otras gentes, principalmente de áreas de la salud.
Y esto va, en ese sentido se conforman las divisiones y las carreras y hasta el nombre de los departamentos de la unidad Xochimilco. Entonces, un antecedente histórico, el que da que cada unidad de la UAM tiene un modelo específico. Por eso Xochimilco, su cualidad es el sistema modular. En cuanto a lo que decían de los profesores, y nos planteaba muy bien el compañero cómo cuando eres estudiante, el estar en un grupo donde sabes que vas a aprender con el profesor, ¿no? Y que estás trabajando con el profesor, y que lo que hacen es un grupo operativo, es un grupo de trabajo, ¿no? En donde todos están generando el conocimiento, te da una actitud diferente a cuando tienes al profesor en la cátedra, allá arriba, y el alumno aquí. Y alumno, y nos vamos a la etimología, es alumno es el que no tiene luz, sin luz. Entonces viene el magíster a darle la luz al alumno. Aquí no, aquí somos docentes y alumnos en un grupo de trabajo, docentes y estudiantes en un grupo de trabajo y trabajamos juntos para lograr esto. Y en cuanto a la réplica, las universidades Benito Juárez y el subsecretario de Educación Superior actual es un profesor de aquí de la UAM Xochimilco, Luciano Concheiro. Entonces hay mucha gente de la UAM Xochimilco, egresados y demás, trabajando con él, y han hecho el intento de plantearlo en algunas universidades Benito Juárez, en algunas universidades interculturales, están ensayando opciones de aplicar el sistema modular. Es decir, es demasiado y demás, y entonces no te podría decir si ha sido exitoso o no. En el Tecnológico Nacional hay algunos tecnológicos nacionales que ya están planteando esto, sobre todo los que están orientados más hacia la parte de agronomía y demás, y veterinaria en esa área, pero también es ahí el planteamiento del Instituto Tecnológico Nacional es que es hijito del Politécnico, y ahí o sabes matemáticas o sabes matemáticas, y matemáticas a la antigüita, ¿no? Desde tu aritmética, tu álgebra, tu geometría analítica, tu geometría descriptiva, tu cálculo 1, tu cálculo 2, tu cálculo 3, y ya cuando llegas a álgebra matricial ya pero terminas con programación lineal y robótica, ¿no? Bueno, pero no se preocupen, los que van para agronomía son ingenieros, los que van para economía necesitan aprender econometría. ¿Y qué tal les va con las matemáticas? Yo creo que yo levantaría un economista egresado de aquí en matemáticas o a un ingeniero de cualquier tecnológico. Y el planteamiento es que no son profesores de matemáticas. En la internet están las matemáticas, ahí lo ves. Y además tenemos en Política y Cultura un grupo de profesores de matemáticas. ¿Mm? En el caso de agronomía no puedes ser agrónomo si no sabes diseños experimentales. Y entonces, ¿cómo lo hicimos? No tenemos profesores. Bueno, es un convenio con el IMAS, de la UNAM, y nuestros primeros profesores de experimentación agrícola fueron profesores del IMAS de la UNAM. Y se incorporan al módulo. Entonces, esto se puede dar. Y la última pregunta que tú tenías como inquietud, yo les recomiendo que no falten, somos vespertinos, pero no se pierdan la próxima semana la conferencia matutina. La va a dar mi querido amigo el doctor Hugo Boites, y si alguien sabe de la universidad pública y del tema que te preocupa, es él. Lo ha estudiado mucho. Bien, muchas gracias. Tenemos muchísimas otras preguntas por el Facebook, y ahora, por favor, ojalá que de este lado, a la derecha, a la izquierda, quieran animarse por supuesto, igual la gente del centro. Itzel Vázquez pregunta, ¿se pueden adelantar módulos? Bueno, ustedes no pueden inscribirse al segundo módulo si no pasan el primero, quiero que lo sepan. Y por supuesto, ya saben muy bien, ya se ha dicho, aquí no tenemos materias, de tal suerte que ustedes no pueden adelantar Economía 1, me pasan el asalto y me voy a la 3, esto es imposible en la UAM Xochimilco porque está pensado en organicidad. Así que bueno, Beto Pérez ya ha hecho una pregunta que se había intentado aquí. ¿Cuál es la principal diferencia entre el sistema modular y el sistema tradicional? La plática ha versado muchísimo sobre ello. Después tenemos una pregunta de Miguel Ángel, de agronomía. Soy de nuevo ingreso y estos días me ha impresionado y abrumado la cantidad de talleres y cosas que nos brinda la escuela. Debido a esto me interesaría saber qué talleres o actividades que nos llevan a brindar la universidad, que nos llega a brindar la universidad, nos recomendarían darle una oportunidad. Supongo que se esté refiriendo a todas las cosas que ustedes pueden hacer aquí, como clases de música, hay violín, hay piano, pero hay taller de danza, hay taller de cerámica,
hay de deportes, está desde el taller del ajedrez, que alguien puede ir, hay cosas, pasan por actividades de artes marciales, hay básquetbol, hay cosas sobre lenguas, Muy importante hay, que se inscriban claro, rapidísimo al taller que se inscriban rápidamente al taller de lenguas extranjeras. De hecho ya no se llama taller de lenguas extranjeras, cometo un error, se llama taller de lenguas, porque también se van a ofrecer cursos sobre náhuatl, sobre lenguas, digamos, originarias. Ha crecido muchísimo la oferta, así que por favor no desaprovechen esto. Hay docentes muy de cantonés, hay un montón de cosas que seguramente va a ser de su utilidad. Y lo mismo para, por ejemplo, está canotaje, que ustedes pueden ir a la pista de remo, inscribirse. Hay múltiples cosas que ustedes pueden, por supuesto, aprovechar en la universidad, incluyendo la biblioteca, que la siguiente semana en la tarde tendremos una presentación sobre la biblioteca, porque es donde van a pasar mucho tiempo y van a ver la cosa que hay. El trimestre pasado trajimos a la gente de biblioteca y nos habló de los modelos virtuales que hay para estudiar, por supuesto, el cuerpo humano, y eso es maravilloso, así que bueno, no se la pierdan. Moisés Contreras. No, pero al compañero de agronomía además tiene las ánimas, el CIVAC, claro, y toda la serie de campos de trabajo para biólogos, agrónomos, veterinarios, bebés. Consultorios, veterinaria, en fin. Bueno, ahorita podemos seguir enfatizando en cosas. Moisés Contreras dice, es muy difícil, no sé a qué se refiera, pero dice, yo vengo del Politécnico, cursé solo la mitad de la carrera y la verdad tenía muchas deficiencias. Mi hermana estaba estudiando en la UAM Xochimilco y me gustó mucho el método de enseñanza, ya que es teoría y práctica y veo que se aprende muy bien. Mónica Salazar pregunta, ¿alguno de los expositores ha dado clases en otras instituciones que tengan otro sistema? Y si es el caso, ¿en qué cambia el enfoque de su enseñanza? Osvaldo Hernández de Administración, tengo una duda, y es que, ¿cuál es la diferencia entre la UAM y el Poli? Porque yo vengo del Poli y aunque sean las mismas carreras son muy diferentes en el plan de estudios. Creo que ya también hayamos avanzado bastante en ese sentido. Y Ana Monroy pregunta, si no hay materias, entonces ¿qué hay? Bueno, son muchas preguntas. Es una buena pregunta, ¿no? Puede ser que haya antimateria, pero bueno, lo dejamos aquí para ustedes. Me gustaría retomar, porque varias... Sí, por favor, compañera. Ahí va Luis. Gracias, Luis. Compañera, por favor, que está aquí. ¿Y alguien más para después? Mira, ya, muy bien, gracias. Ahora, ¿cómo vamos a estas preguntas? Sí. La derecha, sí. Bueno, hola, yo soy Olivia y soy de psicología, pero bueno, es mi segunda carrera, yo hice lingüística en Iztapalapa y pues quería saber, justo ya después de experimentar Iztapalapa, yo fui muy feliz en Iztapalapa, entonces confirmo todo lo que dijeron sobre que la UAM es linda y te tratan bien y todo es feliz, pero pues justo... como bien hablando de esto de que el enfoque de Iztapalapa originalmente era de investigación y pues que aquí en realidad la idea es como en los módulos es también investigar y como, o sea, no me queda bien clara la diferencia entre un enfoque de investigación nada más y la investigación particular en los módulos y sí, o sea, como saber bien cuál es la diferencia tal vez en ese aspecto y también me daba curiosidad ver si ustedes dan materias en, o sea, bueno, UEAs o módulos diferentes al TID o que dan. Soy Diego y voy para la carrera de psicología. Lo que me gustaría preguntar es ¿por qué no se ve tanto el sistema modular y por qué no hay tanta información sobre él? O sea, tipo que nosotros como alumnos no nos hayamos enterado antes. Bueno, hablo supongo por la mayoría, que no todos supimos en su momento qué es el sistema modular y pues eso. Gracias. Hola, yo soy Luis, soy de psicología y mi pregunta es, estudié 2 años en la Facultad de Ingeniería y una de las razones por las que decidí dejar la carrera es porque cayó la pandemia y honestamente pues los profesores no estaban preparados para adaptarse a eso. Mi pregunta es, ¿el sistema modular se logró adaptar a la pandemia o también hubo deserción durante este periodo? Había una base acá, ¿verdad? Sí. ¿O me equivoco?
Hola, yo soy Vangeli, voy para la carrera de Política y Gestión Social y la mía no es una pregunta, sino es una como felicitación hacia los profesores que fundaron este módulo, ya que tiendo mucho a leer cosas sobre pues sí, la política, el país, cómo se desarrolla, y creo que este es un sistema en el cual nos enseña a nosotros igual a aprender, a ser más autónomos, a investigar para poder aprender y, como ustedes lo decían, aprender y que aprendamos con nuestros profesores, y creo que eso es algo muy importante en el país, que nosotros mismos busquemos cosas o trabajos para progresar y que no nos quedemos ahí, sino que busquemos la manera de salir adelante. Gracias. Hola, buena tarde, mi nombre es Zoraida, es la primera vez que presento examen en la para la universidad, tuve la oportunidad de quedarme en la UAM y la UNAM, y bueno, yo no conozco este sistema, como dijo la profesora, no sé, pero se me hace muy interesante todo lo que han expuesto y retomo palabras del doctor Calderón que se me hace súper importantísimo y que de eso se trata la vida, el que tenemos que aprender a plantear bien los problemas y dar soluciones, y de eso se trata la vida, no solamente en una carrera, sino en nuestra vida personal. Y bueno, pues de los 2 días, bueno, este es el tercer día en el que vengo a la, bueno, que sabe que no la van a escuchar en la transmisión. Sí, bueno, ok. Bueno, pues este es mi tercer día que estoy aquí en esta universidad, y la verdad que todo lo que se ha expuesto se me hace súper interesante, porque además nos ayuda a ser, como dijo la compañera, esas personas que y de eso se trata, ¿no? Bueno, yo la verdad espero poder. Y gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Carlos, soy de la carrera de Economía. Mi pregunta sí es un poco referida a lo que dicen mis compañeros de cómo nosotros no nos llegamos a enterar antes de este sistema. Yo la verdad hice 2 vueltas, hice para la UNAM y para la UAM. Y sí me da curiosidad porque yo cuando logré, vi que me quedé, sí me dio mucho ruido que había un proyecto de investigación y sí te iban a revisar, bueno, te iban a evaluar respecto a eso. Y aparte, si debías muchas materias, pues sí te corrías el riesgo de que te daran de baja, bueno, te desertarás la carrera. Yo llegué a conocer de los primeros que egresaron, que casi ya la universidad tiene 50 años de fundada, y sí me alertó un poco de por qué si en la UNAM, que es, digamos, la mayor casa de estudios de México, te puedes ir a extraordinarios, las que quieras y puedes estar, los famosos fósiles, y aquí si te quedas, digamos, 2 o 3 materias, pues sí te pueden dar de baja. Bueno, módulo. El módulo, pues sí te pueden llegar a dar de baja, que sí te llega a dar. Bueno, eso es lo que sí me dio ruido. Pero sí. Si tomamos una más, ¿alguien más? Sí, compañero. Buena tarde, soy Abraham, voy para Economía y si no mal recuerdo, mencionaron algo sobre lo indispensable que va a tener que ser el trabajo en equipo. Y yo tengo la duda de cómo la UAM va a aportar en esa parte. Por ejemplo, sabemos, creo que muchos, que a veces el trabajo en equipo es complicado para algunos o simplemente no. Pero quería saber si la UAM, si ve alguna como interferencia a eso, pues ya sea los docentes o quien sea, podría aportar algo, y si sí, ¿cómo lo haría? Una más, solo para no dejar. Por ahí, y ya tomamos esta para que si no tengan, son muchísimas, ¿no? Pues un poco por la hora. Sí, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo y bueno, mi pregunta va enfocada un poco a lo que decía la doctora.
que, bueno, en los módulos te adaptas o te adecuas a los tiempos modernos, o sea, no vas a trabajar problemas que ya no son vigentes para el día de hoy. Ahora, eso es con respecto con los módulos, pero con el plan de estudio también se va adecuando con respecto al tiempo, que cada cuánto tiempo se va moviendo, o sea, desde que empezó la UAM, así ¿llevan los mismos módulos por carrera o se han ido adecuando, se han ido cambiando o solamente los temas se van adecuando? Esa sería mi pregunta. Bueno, sí. Hola, soy Viviana de la carrera de Economía y mi pregunta es respecto justo a los proyectos en equipo. Es relacionado desde un principio que empezó el sistema modular, se planteó la idea de que los grupos sean diversos y si no, a raíz de que se planteó la idea de que metieran varias carreras en un solo grupo. Gracias. Josefina, por favor. Bueno, yo aquí tengo una cosa que no se ha tocado mucho, pero la cuestión de los turnos, ¿no? El turno vespertino y el matutino de las 8 de la mañana estamos abandonados, ¿no? O sea, defiendan ustedes que el turno vespertino necesita tener su miércoles del TID y todo lo que hay en la mañana tendría que haber en la tarde. Que ustedes fíjense en eso, cómo funciona la cafetería, en fin. Que no, sí me explico, ¿no? Yo tenía esa... bueno, había una pregunta sobre alguien que cursó lingüística en Iztapalapa. Vinieron así como una ronda de psicólogos, sí, muy interesante, ¿no? Lingüística, Iztapalapa es una unidad maravillosa, no solo para la cuestión de los ingenieros, sino la cuestión de los filósofos y las humanidades. O sea, ahí es donde hay filosofía, lingüística, antropología, historia. Geografía. Y geografía. Entonces ahí el primer rector de Iztapalapa fue Luis Villoro, tiene un libro que yo pongo de texto, Saber, Creer y Conocer, para entender de qué se trata el conocimiento, que sería nuestro módulo, ¿no? Y entonces sí, claro, el sistema modular como que, les digo, yo hice, no sé si les dije, pero yo hice una investigación sobre el sistema modular que duró 3 años, con métodos cualitativos, completamente de las humanidades, o sea, entrevistas a alumnos, a profesores de distintas edades, porque antropológicamente, como estamos viendo, no es lo mismo si entraste en el 74 o en el 79 o en el 80. Entonces, es difícil entender el sistema y por eso seguimos diciendo materias, asignaturas, pero es que eso lo dicen los profesores. Entonces, cuando un profesor te hable de su materia, es que no sabe nada, no le interesa el sistema modular. Porque entonces, ¿por qué no se puede reprobar? O si todo se puede hacer. Una de las fortalezas de la UAM es su legislación. Su legislación, en primer lugar, es colectiva. Decimos a cualquier órgano unipersonal, el rector no se manda solo, ahí tiene a su consejo, que está formado por profesores y estudiantes nombrados por el colectivo de estudiantes de cada licenciatura o de cada división, según corresponda al consejo. Entonces, en el fondo, que se está perdiendo también por la cantidad de profesores y alumnos que hay, no sé, eso es otra discusión, ¿no? Porque todo consejo está formado de 3 partes. O sea, hablo consejo divisional, que es el que nos tocaría primero. Nos tocaría el consejo académico, porque el TID pertenece a toda la universidad, porque atiende a todas las carreras. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues a esos que estaban ahí en el 74 armando el modelo y pensaron que lo mejor era eso. Ahora decimos y discutimos, hay profesores que dicen, eso no está bien. Yo digo, por eso me importa mucho la diferencia entre tronco y módulo. Conocimiento y sociedad, y esto tiene que ver con la actualización, cada cuánto cambian los planes y programas, ¿no? Conocimiento y sociedad, si lo vemos como módulo y no queremos ser de todas las carreras, pues que cada carrera de su módulo. ¿Cómo entiende medicina, conocimiento y sociedad? Me empiezan con un taller de morfología, que es una maravilla,
de taller. ¿Cómo empezaría yo módulo conocimiento y sociedad desde mi carrera, que sería comunicación? La tengo abandonada, pero ¿cómo aparece primero la carrera? Enfermería, ¿no? ¿Cómo apareció la disciplina de ser enfermero, nutriólogo? ¿Sí? Entonces, conocimiento, esa es la dificultad del tronco. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de la otra manera? Pues porque no, porque así es la historia. Así se decidió, y mover una institución es muy difícil, ¿sí? Yo no tengo ningún problema que fueran asignaturas, pero que fueran materias. Ya sabíamos que estamos en materias. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del sistema modular que nos hacen volver a esta cuestión de la idea de la materia? ¿Sí? Entonces, yo lo que encontré en mi investigación, yo le llamo lo que nos divide, las mismas divisiones. Nos dividen, no es lo mismo biológicas, que solamente estamos juntos aquí, maestros y alumnos de las 3 divisiones en este módulo. Es muy interesante, es muy complicado, pues sí, es más divertido. Imagínense, por ejemplo, ver, yo en mi módulo, ustedes tienen que exigir a sus maestros que les dé su plan de estudios, cómo va él a interpretar el programa académico del módulo. Esa es la manera en que se actualiza. Luego, periódicamente hay que actualizarlo, digamos, legislativamente a partir de los consejos que acabamos de hacerlo, ¿sí? Entonces hay actualización siempre. Pero no se puede reprobar más que el módulo, porque en servicios escolares no existen las materias, ni los talleres, existen los módulos. Entonces, ¿qué le da en la torre al sistema modular? Para mí, esta cuestión de no entenderlo, y entonces hacer talleres, porque la pregunta anterior era sobre los talleres, y nos fuimos con la idea de los talleres generales, de lenguas, etc. Pero si un módulo te dan 5 talleres que no están articulados entre sí, que son materias, no es un módulo. Y los docentes no se dan cuenta, o no quieren, o no les interesa, o se enojan, porque así pasa, porque es la cuestión de la inercia. Es muy difícil innovar pues los hábitos, las tradiciones, sobre todo los hábitos que ya nos hacen ser más cómodos, ¿no? Y el sistema modular pasó bien la pandemia. Enseguida estuvimos conectados en Zoom. Imagínense la cantidad de dinero que supuso conectar en Zoom a cuántos grupos de toda la unidad. Y todos los profesores teníamos una sala Zoom. Y claro, nos tocó, y ahora cómo nos comunicamos ellos y yo recuerdo un grupo que no fue del TID, era un taller de lógica y redacción. Nunca me dijeron que les había gustado tanto lo que yo enseñaba, y yo no enseñé casi nada, nomás les dije, es que les juro, o sea, es lo dialógico. ¿Qué importaba en ese momento? Estar comunicados, estamos en pandemia, todos somos sobrevivientes, y sobrevivimos así, y aquel grupo que fue de administración, porque era el tronco de sociales, que eran puros hombres, 2 mujeres, porque ahí también entra lo femenino. En el momento de la pandemia, los grupos que me tocaron eran mayormente masculinos, digamos, pero enseguida ya fueron otra vez mayormente femeninos, porque las mujeres, el mundo es de quien lo trabaja, ¿no? Y entonces las mujeres otra vez a estudiar, etcétera, etcétera. Y entonces, con aquello Zoom, yo lo único que hice, como era lógica y redacción, y yo, bueno, esa es mi especialidad, entonces que sé que es en mi libro eso que tengo que hacer algún día, ya lo tengo medio hecho, de que es pensar, hablar, leer y escribir. Lo hago así con gestos porque así viene, ¿no? Pensar, hablar, para hablar tienes que pensar algo, bueno, tienes que escuchar. ¿Sí? Leer es otra cosa. Todos hablamos, porque es una facultad natural como seres humanos, ¿no? Pero no todos saben leer, y mucho menos escribir, ¿sí? Entonces, por eso para mí la lectoescritura es muy, muy, muy importante. Y entonces yo en ese taller
Lo único que dije es, vamos a leer una novela corta durante todo el trimestre, capítulo por capítulo, y al final cada quien hace una reseña. Como es mi especialidad, que es una reseña, no es lo mismo que un resumen, no es lo mismo que un control de lectura, ¿sí? Entonces yo aspiraba a una reseña. Al final me entregaron resúmenes, porque para hacer reseñas necesitas ya ser profesional, ¿no? Pero me chulearon mucho el módulo, y yo decía, ¿por qué me lo chulearon tanto? Claro, escogí Las batallas en el desierto, que es una novela de José Emilio Pacheco, que trata de la edad de ustedes, bueno, más jóvenes, ¿no? Pero de un niño que se enamora de la mamá del amigo. Pero además habla de una ciudad que ya no existe, que era la colonia Roma, habla de Obregón, y que además eran las batallas en el desierto, porque en el jardín de la escuela era la guerra del Golfo. Entonces se peleaban las bandas, y por eso eran las batallas en el desierto. Entonces lo único que les hice con ellos fue ofrecerles una lectura de calidad, apropiada a ellos, y les sirvió muchísimo, y la pasamos muy bien en ese Zoom. Entonces sí, la pandemia y lo que no ve, lo podremos arreglar y solucionar, ¿eh? Gracias, José. Por favor, Rafa, ¿piensa que funciona? Sí funciona. Bueno, también trataré de ser breve. Sobre si he tenido la experiencia de tener grupos en otras universidades con otras modalidades, sí, pero particularmente en posgrado. Entonces, lo que hago es adaptar las técnicas pedagógicas que he aprendido en el sistema modular al curso que doy. Si es un curso de un semestre, un trimestre completo, un año completo, normalmente planteo una investigación paralela a la tesis. Y si es un curso corto, lo que hago es, de acuerdo al tema, armar una serie de preguntas y tratar de que, como son de posgrado, es que ellos aporten al grupo sus experiencias personales. Y eso me ha resultado bastante enriquecedor, y lo he hecho tanto en México como en el extranjero, ¿no? Ahora, el tema que trabajo es principalmente agroecología, entonces en cierta forma es muy fácil el plantear una nueva visión de una agricultura sana frente a una agricultura comercial. Entonces las preguntas las tienes muy precisas. Pero lo que he aprendido como técnicas pedagógicas en el sistema modular lo puedo aplicar a una clase tradicional. En cuanto a la deserción, en la pandemia, coincido con Josefina, yo empecé con grupos de 20 y terminaba con grupos de 12, pero normalmente los que desertaban eran los hombres y me quedaba con grupos de mujeres. Y en otro sentido, y creo que sí se revisan mira, por ejemplo, el plan de estudios, prácticamente todas las carreras han modificado los planes de estudios. Es decir, de las carreras que estoy cerca, un plan de estudios de cambio drástico fue medicina veterinaria. Medicina veterinaria en la UAM se orientó principalmente en sus orígenes a la producción de carne, leche y huevos. Pero el ejercicio profesional, el ejercicio del veterinario, la demanda social de la profesión, se ha ido, además de la producción de carne, leche y huevos, a las especies menores, al manejo de mascotas y a la vida silvestre. ¿Eso qué hizo? Llevó a que la carrera veterinaria de 12 trimestres ahora sea de 15 trimestres. En el caso de agronomía también el cambio se ha dado más hacia una agricultura sustentable, donde lo que te preocupa es la calidad y inocuidad de los alimentos, ¿sí? Y en todos los casos el eje es el cambio climático y cómo enfrentamos el cambio climático. Y para el caso de agronomía también la pobreza rural es otro problema que está vigente y al que se enfrenta. Pero no se deja de lado la agricultura tecnificada. Entonces la robótica aplicada a los invernaderos y demás está en el plan de estudios. Lo que sucede es que tú, cuando llegas al módulo, tu objeto de transformación, es decir, el estudio es un cultivo o una parte del cultivo, y ese lo puedes hacer en una economía campesina, ¿sí?, de subsistencia, o en una economía comercial de gran inversión. Entonces el estudiante decide cuál va a ser
su área de interés y en base a eso orienta la investigación del módulo, y puedes desde el mismo módulo llevar los dos tipos de agricultura. ¿Y cuál es la ventaja? De que la discusión de quienes llevan un tipo de agricultura y llevan el tipo de agricultura hace más rico la visión del módulo. Ahora, en particular, Conocimiento en Sociedad, precisamente por ser las 18 licenciaturas y estas situaciones que plantea la maestra Josefina, pues ha sido un módulo difícil de plantear en rediseño. El módulo que estamos teniendo se rediseñó en 96, la última edición que ustedes tienen del módulo es 2004, pero cuando vean la operación, es decir, no ha cambiado, no cambia el módulo, lo que cambian son los contenidos, porque no son los mismos problemas sociales, políticos y económicos los que había a fines del siglo pasado o a principios de este siglo que los que vivimos ahora. Y en ese sentido yo quisiera plantear así de manera especial, decirles que estoy muy emocionado en el tener el grupo actual. Es decir, por cuestiones de edad y demás, he tenido la oportunidad de que siempre, primero mis hijas y luego mis nietos son de la edad de mis alumnos. Entonces, más o menos tengo el contacto con la generación. Eso me da una visión especial. Pero a la generación de ustedes, algunos millennials que están por aquí y a una gran cantidad de la generación llamada Z, son criticados por una serie de situaciones, su dependencia de lo digital y una serie de elementos. Pero cuando uno lo analiza y ve al grupo y los platica con ustedes y ve cuál es el potencial del grupo, yo creo que ustedes como generación, y precisamente por esas características de digitalización y de enfrentarse a otra serie de ejemplos, llevan ventajas sobre los demás y que necesariamente nos van a tener que superar, pero además tienen que hacerlo porque los problemas a que se van a enfrentar son superiores a los que nos enfrentamos nosotros. Y yo estoy el estar emocionado al estar con ustedes y trabajar con ustedes, es que estoy seguro de que lo van a lograr. Muchas gracias, Rafa. Y generalmente la persona que modera las mesas no opina y no comenta nada, pero quiero decir unas cosas porque hubo preguntas que se acabaron ahí que para mí son muy importantes. En particular, sobre el rediseño del módulo, quiero contarles que hay un rediseño que entrará en vigor el próximo trimestre y que fue logrado después de un trabajo enorme de un grupo muy grande de profesores y profesoras, pero este no es el punto que yo quiero contarles, sino que en particular ese cambio, esa exigencia de cambio vino del estudiantado. Justamente de personas como ustedes que dijeron, bueno, esto que me están enseñando realmente no se corresponde con problemas que yo vivo, con elementos que necesito, y entonces el cambio que está por entrar en vigor fue motivado precisamente por un grupo de estudiantes tan interesado como ustedes. Así que eso es un punto que ya quería señalar. Entrará en vigor el próximo trimestre y será gracias a este impulso muy grande. Sobre enterarse antes, que es una cosa bien importante que valdría la pena discutir, porque en el TIT ahora estamos pensando cómo nos presentamos frente a los módulos que siguen, pero no hemos pensado también cómo hacemos a los que están previos, esos elementos que habría que reflexionar bastante, esta promoción que hacemos de la UAM Xochimilco en las prepas, porque sí va, la gente de la universidad sí acude a las prepas y dice, bueno, pero hay una sorpresa. Y a veces es bastante buena, pero otras es un poco escabrosa, por decirlo menos. Así que sí, ahí agradezco porque esto nos permite identificar cosas para hacer en la unidad Xochimilco. Y tema decía el compañero de Economía, además, ¿qué pasa con hacer trabajos en equipo? ¿Nos van a ayudar? Bueno, sí, básicamente el tronco interdivisional motiva, explica, valora, reflexiona alrededor de la importancia de hacer trabajos en equipo. Pues será muy interesante, seguramente ustedes en sus aulas podrán continuar con esas preguntas, podrán seguir incentivando con sus docentes esos cuestionamientos que ustedes tienen. Lo mismo se lo agradezco, por supuesto, a Teodomiro Leiva y por supuesto a Alfredo Romo, que han dejado preguntas en el Facebook, pero ya por cuestiones de tiempo les invito a que lo hagan justamente en sus aulas. Bueno, antes de despedirnos, por supuesto, quiero recordarles que la próxima semana hay otros dos conversatorios. El de la actividad matutina es el rol social de la universidad. Está el doctor Aboites, por cierto, nos acompañó aquí, y el doctor Leonel Pérez, y el turno vespertino, la actividad vespertina es sobre la biblioteca
doctor Ramón Villarreal, y estará la licenciada Bebe Cerril, el licenciado Rubén Altamirano y el licenciado José Laguna. Antes de que se vayan, quiero por favor pedirles un aplauso precisamente para Josefina y para Rafa. Bueno, y nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Recuerden que mañana hay una actividad en vía y el viernes aquí otra vez las actividades vinculadas a algunas oficinas. Gracias. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. cumplimos. Rafa. Gracias.